Fábrica moderna con decenas de robots industriales autónomos que ensamblan autos. Este tipo de línea de montaje suele tardar menos de 30 horas en ensamblar un auto moderno completo desde cero, con muy pocas intervenciones humanas durante el proceso. La Gigafactory de Tesla ensambla un Tesla Modelo Y en menos de 10 horas iniciando desde cero. Es algo impresionante, especialmente porque en ese periodo estimado de 10 horas, alrededor de 570 autos quedan listos. Industria eficiente, automatizada y muy lucrativa, valorada en más de $250 mil millones. Ahí surge Machine Labs, una empresa fundada por un ex empleado de SpaceX, que trae un enfoque nuevo, totalmente diferente de cómo deberían ser las industrias del futuro. Usando la técnica de RoboForming, Machine Labs fabrica cualquier tipo de pieza metálica para uso industrial usando solo dos cosas: mucha inteligencia artificial y dos robots industriales trabajando en sincronía. La diferencia aquí es que, en lugar de prensar, como se hace literalmente en todas las fábricas modernas actualmente, los robots de Machine Labs estiran la pieza de una manera diferente hasta que toma la forma deseada, un proceso que lleva algunos minutos o varias decenas de horas dependiendo de la pieza. Pero ¿cómo exactamente el RoboForming es mejor que la conformación convencional y por qué es el futuro? Al inicio de la industria automotriz, muchas piezas se forjaban y martillaban a mano por artesanos hasta obtener la forma deseada. Eso incluía desde la construcción de la carrocería, componentes estructurales, hasta detalles ornamentales. Los herreros y los trabajadores del metal moldeaban el acero o el hierro usando yunques, martillos y fraguas para dar forma a las piezas. Ese proceso era lento y requería mucha habilidad, pero permitía una personalización detallada. Avanzando un poco en el tiempo, la técnica de bump forming se integró al proceso y aún se utiliza actualmente. El bump forming es un proceso de conformado de metales que crea formas complejas y curvas precisas en chapa metálica. Es útil para fabricar componentes con geometrías complicadas o varias dobleces sin uniones. En el bump forming, la chapa metálica se manipula usando una serie de golpes o empujones controlados aplicados por una herramienta. Estos golpes se aplican de forma precisa y secuencial sobre la chapa para doblarla gradualmente según la forma deseada. La herramienta puede ser un martillo, prensa o máquina control numérico computarizado según la precisión y complejidad de la pieza. Este proceso se emplea frecuentemente en la fabricación de estructuras metálicas como cascos de barcos, fuselajes de aeronaves y otras aplicaciones industriales, donde se requiere una alta precisión en las curvas y dobleces. La gran ventaja es que la misma máquina permite producir una diversidad de formas geométricas. Hasta que llegamos a la actualidad, donde se utiliza la técnica de conformado de metales, que en realidad es un conjunto de varias otras subtécnicas ampliamente utilizadas en la industria automotriz. Pero no solo para formar los diversos paneles y piezas de un auto. Actualmente, el mundo respira las láminas metálicas que han pasado por el proceso de conformado de metales. Autos, aviones, refrigeradores, ollas, lavadoras, microondas, teléfonos y la carcasa de tu computadora. Todo se dio gracias al proceso de conformado de metales, un proceso crucial que transformó el mundo. El conformado es un proceso mecánico donde se obtienen piezas al comprimir metales sólidos en moldes, usando la deformación plástica para llenar sus cavidades. El proceso de conformado de metales es una serie de técnicas utilizadas para alterar la forma de los metales, transformándolos en piezas o componentes útiles, sin remover material. El conformado es clave en la fabricación de productos industriales y comerciales, como piezas automotrices, aeroespaciales, utensilios domésticos y electrónicos. El conformado inicia con rollos de metal de varios milímetros de espesor. Estos rollos se cortan en tamaños específicos según la aplicación y luego se llevan a grandes prensas hidráulicas para darles la forma deseada. Según la aplicación, las prensas de estampado usadas para cortar y moldear láminas metálicas en paneles de carrocería pueden ejercer entre 500 y 2000 toneladas de fuerza. Para componentes más grandes y complejos, estas prensas pueden ejercer poco más de 4000 toneladas de fuerza. Las prensas de forjado, usadas para piezas que requieren conformado en caliente, como componentes estructurales y piezas de motor, por ejemplo, la fuerza puede variar de 1000 a 10000 toneladas. Las láminas metálicas suelen pasar por varias prensas hasta obtener la forma deseada.
Un proceso muy bueno, bastante eficiente, uniformizado y estandarizado. Pero de acuerdo con Ed Mayer, el director ejecutivo y cofundador de Machine Labs, ese proceso es terriblemente caro, porque se tiene que construir una fábrica enorme y costosa, cuyo diseño está hecho específicamente pensando en el producto final que se va a fabricar, sin posibilidad de cambios, a menos que se invierta mucho más dinero en reformas. Además, debe contar con maquinaria costosa diseñada para fabricar solo un modelo de producto. Y si la empresa decide diseñar un nuevo modelo, como por ejemplo un nuevo modelo de auto, es necesario adquirir nuevos equipos y reestructurar parte de la fábrica. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo, según Ed, es que los planos del producto que se pretende fabricar deben compartirse con decenas de empresas que hacen la maquinaria que va a producir dicho producto. O sea, si Ford pretende crear una nueva Ford Raptor, los planos de la carrocería y otras partes deben compartirse antes con las empresas que fabricarán las prensas y máquinas para producir el auto. Este problema es especialmente terrible cuando se trata de empresas que manejan tecnología sensible, como Northrop Grumman, que produce tecnología militar altamente sensible de un país, como por ejemplo un bombardero estratégico de última generación o un arma muy avanzada. Boeing, que fabrica los misiles balísticos intercontinentales Minuteman, y General Electric, que fabrica motores de avión. Muchas empresas en el mundo tienen vulnerabilidades industriales por compartir plantas con varias compañías que fabrican las máquinas que usarán. Es decir, la uniformidad y la estandarización del modelo actual de producción industrial en el mundo es terrible en cuanto a costos y está llena de vulnerabilidades. Todavía estamos fabricando las cosas de la misma manera que las hacíamos hace 100 años. Para dar el siguiente salto y acompañar al mundo digital, necesitamos acelerar el mundo físico, y eso exige que la manufactura pase al siguiente nivel. Y es aquí donde Machine Labs se destaca. En lugar de crear una fábrica gigantesca llena de grandes prensas industriales y maquinaria cara y pesada, destinada a fabricar solo un tipo de pieza, vehículo o producto, Machine Labs usa solo 2 robots para producir prácticamente cualquier pieza que se pueda imaginar que requiera conformado. En lugar de prensar, los robots de Machine Labs empujan la lámina metálica. Para empezar, una lámina metálica se sujeta en la estructura de soporte, y varios ganchos accionados hidráulicamente sujetan la lámina firmemente a la estructura. Y se necesitan 2 robots trabajando en total sincronía, mientras que, de un lado, un robot empuja la lámina, el otro, del otro lado, la sostiene. Y para que el proceso funcione efectivamente, los robots necesitan estar ligeramente desalineados. Esto es porque si ambos tocaran la misma región de la lámina, pero en lados opuestos, las fuerzas ejercidas por ambos se anularían y la lámina no se deformaría de la manera que se pretende. Ese desalineamiento, que es muy pequeño, permite crear una zona de mucha tensión, donde la fuerza ejercida por los robots se concentra y ocurre la deformación de la lámina metálica. La fuerza de los robots en la lámina metálica provoca una deformación plástica, es decir, una alteración permanente incluso tras quitar la carga. No basta con aplicar fuerza al metal para darle forma. Detrás de cada movimiento de los robots y en su material hay mucha ciencia. Bueno, como es sabido, las computadoras, así como los robots, no son cosas muy inteligentes. Solo hacen aquello para lo que fueron programados, y de forma repetitiva. Y es aquí donde entra una pieza clave en el RoboForming: el uso de software especialmente desarrollado para esa tarea y el uso de inteligencia artificial. Y por cierto, mucha inteligencia artificial. Con ella, además de que los robots saben exactamente lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Permite que los robots de hecho sientan el material en tiempo real, pudiendo aplicar más o menos fuerza en caso de que determinadas partes del metal estén más o menos rígidas, por cualquier factor que sea. Y así, los robots compensan, aplicando más o menos fuerza. A veces, esas compensaciones ocurren en escalas extremadamente pequeñas. La inteligencia artificial también permite que los robots estén aprendiendo continuamente y mejorando la manera en que se ejecuta la tarea, generando y almacenando así grandes volúmenes de datos. También existen una serie de sensores que permiten a los robots visualizar en tiempo real cómo está quedando la pieza. Si es necesario, pueden hacerse ajustes para que el diseño quede como se espera. No solo el robot es importante, sino también el efector final, que es la herramienta que efectivamente toca y aplica fuerza en la lámina metálica. Todas ellas son hechas por la propia Machine Labs. Estas herramientas son de metales fuertes y resistentes.
No revelan la composición total, pero confirmaron que tiene titanio y carburo. Son capaces de sobrevivir a las tremendas fuerzas involucradas en el proceso de roboformado. Y tú preguntas, ¿cuánta fuerza? Bueno, dependiendo de la lámina y el grosor, los robots pueden aplicar 2.500 newtons de fuerza, o sea, 255 kilogramos de fuerza de cada lado. Pero ese número puede ser mucho más alto, dependiendo del material con el que se esté trabajando. Como vemos, al aplicar fuerza correctamente al metal, se pueden crear formas con profundidad. Eso significa que el metal tiene cierta elasticidad, lo que permite que se estire bastante, más de lo que imaginamos incluso, pero esa elasticidad tiene un límite. Si los robots aplican demasiada fuerza más allá de ese límite, el metal puede perforarse o pueden aparecer zonas de debilidad en el metal, pero la complejidad del proceso va más allá. Los robots deben crear formas que estiren el material para superar la deformación elástica, en la que el material vuelve a su forma original al quitar la carga. Y entonces se produce la deformación plástica del material, que es la deformación permanente en el material. Necesitamos superar un poco la deformación elástica para entonces tener la plástica. Entonces, si quieres hacer una parte muy superficial, no va a funcionar, solo empujarás la pieza. Al profundizar más, generas mayor rigidez y superas la elasticidad inicial, creando deformación plástica. Pero estirar el material crea otro problema, que es la reducción de su espesor, haciendo que la pieza final quede fuera del estándar especificado. Para resolverlo, emplean una técnica llamada restricting. Y hablando de material, los robots de Machine Labs tienen la ventaja de poder moldear cualquier tipo de material y prácticamente en cualquier tamaño, desde aluminios, aceros, titanios, Inbars, Inconels y aleaciones refractarias, usando los mismos robots. Es algo impensable e impracticable con la actual industria de conformado de metales, a menos que antes se tenga que invertir en nuevas prensas mucho más pesadas y reestructurar buena parte de la línea de montaje. En Machine Labs, los mismos robots manejarán distintos materiales para crear varias piezas. Esto permite a las empresas ahorrar millones o incluso miles de millones de dólares en equipos. Una fábrica de autos requiere una inversión de 150 millones de dólares solo en maquinaria y ocupa plantas de 500.000 de metros cuadrados. Además, necesitas instalar prensas de estampado que ocupan 3 pisos hacia arriba y 3 hacia abajo. El único requisito es que el material sea maleable, según el sitio web de la empresa. Para entender cómo el roboforming es innovador, tomemos como referencia la historia del Strategic Reconnaissance 71 Blackbird, el avión más rápido del mundo. Como el avión sería de titanio, un material poco común para fabricar aviones, se deben desarrollar herramientas especiales aún más duras con diamante y carburo de tungsteno en la composición. Se requirieron técnicas de soldadura especiales como cámaras llenas de argón para crear ambientes controlados y evitar que el titanio se contamine con oxígeno y nitrógeno. También hubo que reestructurar parte de la fábrica para construir el nuevo avión. Es decir, el surgimiento de nuevos materiales o nuevas aleaciones metálicas obligan a las empresas a tener que adquirir por completo nueva maquinaria, lo cual es terriblemente caro. Y aumenta de precio si hay personalizaciones complejas, como una variante del avión de aterrizaje vertical. Ford afirmó que cualquiera podía tener un auto, siempre que fuera negro. Porque yo tendría que cambiar mi fábrica si tú quisieras algo personalizado, y nunca podría hacer eso. Construir cosas en la línea de montaje ata a las empresas a una sola forma de hacerlas. Por lo tanto, hacer cambios como por ejemplo una parte delantera del vehículo mucho más aerodinámica o incluso un nuevo color, significa detener la línea de montaje y hacer grandes inversiones. Según la empresa, el roboforming ofrece versatilidad, flexibilidad y reduce costos. Así, si una empresa pretende fabricar un modelo completamente nuevo de un auto o múltiples variaciones del mismo, todo lo que tendría que hacer es enviar los planos, es decir, los archivos digitales, a una empresa de roboforming. Y esa empresa se encargaría de fabricarlos, ahorrando así millones de dólares en la construcción de nuevas líneas de montaje. Otra área gigantesca en la que Machine Labs se enfoca es en la fabricación de piezas para cosas consideradas obsoletas. Puede ser parte de un avión antiguo, un carro viejo u otros. De hecho, este es un mercado de millones de dólares, ya que la empresa original que la fabricó ya no existe. Ellos escanean la pieza o la diseñan completamente desde cero.
Sin embargo, el roboformado aún tiene grandes limitaciones y no es perfecto. Todas las piezas requieren muchas horas de acabado y pulido. La precisión de la técnica aún es insuficiente, sobre todo en piezas pequeñas, esquinas y contornos. Esto es especialmente problemático en industrias como la aeronáutica y aeroespacial, donde la suavidad del material afecta la seguridad y el rendimiento del vehículo. Pero la técnica está mejorando y evolucionando continuamente. El término RoboForming, registrado por ellos, en realidad se refiere al formado incremental de láminas, una técnica mundialmente conocida de conformado de chapa metálica, donde la lámina se transforma en la pieza final con pequeñas deformaciones sucesivas. Una serie de deformaciones sucesivas la convierte en la pieza final. Y esta técnica ya ha sido intentada durante décadas por varios científicos, estudiantes de doctorado y varias naciones en todo el mundo.